no deja de hablar y Dios sigue hablando. ¿Ya? Y eso es importante, que también no solamente Él hable, sino que también nosotros podamos oír. ¿Ya? ¿Cierto? Oír, saber oír a Dios, saber escuchar su voz, saber qué es lo que Él quiere. No simplemente un deseo, no simplemente un anhelo, ¿ya? De algo, ¿cierto? Que me parece o que nos parezca bueno, porque todo lo que viene de Dios es bueno. Todo, todo. Lo importante es que eso que Dios me está dando sea en el tiempo oportuno, adecuado, correcto. ¿Ya? Entonces, de esa forma nosotros decimos gracias, Señor. Así que damos a Él toda la alabanza y toda la gloria. Ahora, quiero introducirme para poder conversar durante todo este año de la manera como Dios me dio esa palabra de multiplicación, ¿no? De multiplicarnos, ¿ya? No solamente en un sentido que se subentiende ya es evangelístico, ¿cierto? Es procrear, ¿cierto? A otro en el espíritu, dándole a conocer la evidencia de la palabra del Señor, sino que también en otras áreas de la vida, ¿ya? ¿Cierto? En las áreas importantes de cada uno de nosotros. Y eso ha de ser una cosa necesaria. Así también empezó la vida en la iglesia del Libro de los Hechos, cosa que seguramente durante el año vamos a estar viendo algunos capítulos y algunas palabras de allí, pero no es esta la ocasión, ¿ya? Y entonces, mirando todo lo que Dios nos ha dado, Dios quiere proveernos de lo más importante, de que podamos multiplicarnos. El que no se multiplica es digno de conmiseración, ¿no? Es como no tener otro similar, es como no dejar una huella en esta tierra. Y yo creo que todos necesitamos dejar huellas en esta tierra. Por eso normalmente cuando uno contrae matrimonio, desea tener hijos, ¿ya? Y aquellos matrimonios que por ese motivo no lo pueden tener, es un problema para cada uno de ellos no tenerlos, ¿ya? Por esa idea y por ese pensamiento de parte del Señor. Entonces, como la Escritura tiene un solo tema grande, ¿ya? De tapa a tapa, ¿ya? ¿Cierto? Que se llama la redención del hombre. No sé si usted lo sabía, pero ese es el tema bíblico. De aquí, del Génesis hasta el Apocalipsis, lo que esta Biblia trata, o lo que su Biblia trata, no importa la versión que tenga, ¿cierto? Trata de la redención del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Dios quiere salvar al hombre. ¿Me dice amén? Es el motivo y el punto importante de toda la palabra, que Dios quiere salvar al hombre, ¿ya? Entonces, y esto es algo muy hermoso, por eso hay que considerar que la salvación no es cualquier cosa, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a perder esta salvación tan grande? Dice el escritor sagrado en hebreo. No, tenemos que cuidarla. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, hay mucha palabra del Señor. Entonces, todo lo que procede dentro de la Escritura, ¿cierto? Y cada personaje bíblico, y cada hecho, y cada enseñanza, palabra profética, ¿cierto? Individuos en forma especial, es característico como, ¿cierto? En el libro de Génesis, Abraham, luego Isaac, y así toda la parentela, luego José, ¿cierto? Y así vienen después los jueces, etcétera, etcétera. Cada uno cumplió un rol para llevar al pueblo de Israel a este punto, al punto de la redención, al punto de la salvación. Siempre Dios, en el Antiguo Testamento, quiso salvar a su pueblo. Ya, siempre, no hay palabra que no esté en el corazón de Dios que no quiera salvar y darle lo mejor a su pueblo, siempre lo mejor. Por eso, una de las cosas que, y en esto he estado pensando, que en las congregaciones gastamos años y mucho tiempo, no sé cuántas horas se puede contabilizar, ¿cierto? O que alguien lo haya hecho, cuántas horas pasamos enseñando a la congregación, ¿cierto? A la asamblea, a la eclesía o a la iglesia, ya, ¿cierto? De cómo comportarse, de esto, de esto otro. Hablamos mucho de nosotros o hacia nosotros. Gastamos mucho tiempo en eso. Y esa es una de las cosas que Cristo trabaja demasiado. Y trabaja justamente para que nosotros seamos como Él. Por causa del pecado, el trabajo es arduo. ¿Ya? Usted y yo pasamos áreas en la vida, dificultades, problemas, ¿cierto? Demonios, etcétera, ¿cierto? Enfermedades muy complicadas, cánceres, separaciones, divorcio, etcétera. Tantas cosas que pasan. Entonces, Dios, a través de la palabra, sigue tratando con mucho, ¿cierto? Con mucha fuerza el carácter, el temperamento, la vida del individuo, el comportamiento, qué es lo que es una cosa, qué es lo que es otra. Porque esta Biblia tiene tema para todo. ¿Con respecto a qué? Para llegar a ser salvo. Para tener una calidad de vida.
para ser felices. ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Entiendes? Todos deseamos ser felices. Entonces, en ese sentido, Dios ocupa mucho tiempo, ¿ya? Y el menor tiempo lo ocupamos justamente en multiplicarnos, en hacer otro yo, ¿ya? En hacer otro, en multiplicarme, en hablarle a otro, en que otro realmente esté. Hay algunos que por el don y la gracia o por el deseo y la pasión, ¿cierto?, lo hacen habitualmente, pero no es el todo de la iglesia, no es el todo de las congregaciones, ¿ya? Entonces esto pasa. Y un gran hombre de Dios dijo, tiene un pensamiento que escuchamos ya o que hemos leído, de que ciertamente con la cantidad de hijos de Dios que hay en el mundo, ¿cierto?, debiéramos haber avanzado mucho más que lo que estamos hoy día, ¿ya? No alcanzamos a ser ni el 10% en todo el mundo. Por lo tanto, es muy bajo. Y esa es una regla simplemente para decir lo que yo no he hecho. Diga lo que yo no he hecho. Claro, el porcentaje es porque yo no lo he hecho. Yo no he agregado a otro, no he buscado a otro. Entonces, la multiplicación en ese sentido de la salvación es muy importante e interesante. ¿Ya? La vida que usted dice, a mí me gustaría ser como Pablo. Si usted no tiene el deseo de lo que Pablo tenía, usted no puede ser como Pablo. Y el deseo de Pablo era ganar el mundo. Imagínense que los misioneros estudian de Pablo. Y Pablo tenía una sola cosa, pasión. ¿Por qué? Por el que no tenía a Cristo. Wow. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué quiere el hermano hoy día? ¿O qué quiere el hijo de Dios? Trabajar en la iglesia, hacer algo para Dios. Lo más grande que usted puede hacer para Dios es ir a buscar a otro y traerlo delante de Dios. Pero eso nos parece muy poco. Nos parece muy simple. Pero ni porque es poco y simple, no lo hacemos. No me agache la cabeza, míreme por favor. ¿Me entienden? Y eso es. Entonces, en este sentido, es lo que yo creo que Dios quiere llamarnos la atención este año. En este y en otras áreas, ¿ya? Este es un sueño de Dios. Soñar lo imposible. Dios sueña lo imposible. Pero para Dios todo es posible. ¿Me dice amén? Entonces, en ese sentido, ¿ya? Que para ti te pareció imposible que alguien que tú conocías llegara a Dios y llegó a Dios. Ese es tu sueño imposible. Yo creo que sueñes con alguien en este año. Es imposible que lo sueñes y Dios lo traerá. Dios lo hará. Cuando dicen amén. Ese puede ser tu imposible. Puede ser tu hijo, puede ser alguien muy cercano, como puede ser alguien muy lejano. ¿Ya? Pero ese dice, no, este es imposible. Eso es. ¿Ya? Por eso los sueños son de Dios. Y los sueños vienen en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire por favor un versículo. Estamos en la introducción. No se preocupe si llegamos al texto bíblico. No se preocupe. Tiempo tenemos todo el año. Y si no alcanzamos a tocarlo, es porque ya estamos en la presencia del Señor. Y eso ya es suficiente. Ahí yo no tengo nada que decir. Él tiene que enseñarnos todo. ¿Me dice amén? Busquen su Biblia, por favor. Juan capítulo 3, verso 17. ¿Ya? Porque si no tenemos esto diariamente, incluso no nos sirve ni a nosotros mismos. Todo el concepto bíblico de salvación en este capítulo 3 es un concepto legal. Legalidad. ¿Ya? Es muy fuerte el texto. ¿Ya? Recuerde, ¿cierto? Hay un encuentro de Dios, de Jesús con una mujer samaritana. ¿Ya? Y hay un diálogo, hay una palabra entre ellos, hay una conversación entre ellos. ¿Ya? Y como Jesús no busca, ¿ya?, no busca condenar al mundo, me dice amén, sino que busca salvarlo. Este es el punto que llevó a Jesús a hablar con la mujer samaritana. ¿Me entiende? Y debe ser el punto de llevarnos a hablar con cualquier persona. Gracias. Por eso tienes que amar a tu enemigo. Porque tienes que ser capaz de hablarle de Cristo a tu enemigo. Este es el concepto que, recuerde, samaritanos y judíos no se trataban. Y cuando hay problemas étnicos son fuertes. Son muy fuertes. Y entre ellos tienen legalidades, tienen cosas de justicia o de juicio.
Ya, eso era un punto. El otro punto era que entre un hombre y una mujer no podía tampoco haber un diálogo. ¿Ya? Así que en ese sentido la cosa estaba fea. Pero ¿qué hizo Jesús? Nada de lo que era expuesto por el mundo o por el sistema, ¿cierto?, religioso, tanto judío como samaritano, le fue problemas para decirle a él lo que tenía que decirle. A ella, perdón, no a él, a ella. ¿Ya? ¿Cierto? Decirle a la mujer lo que tenía que decir. Entonces, es un concepto legal, es un concepto de juicio, es un concepto de condenación, es un concepto, ¿cierto?, de que está todo ser condenado a morir para siempre. Porque hemos sido sacados de esa gloria. ¿Y cuál es la gloria? La salvación. Alguien dice, yo quiero sentir la gloria de Dios. No, usted ya es salvo, usted tiene gloria. Hoy, ¿cuántos dicen amén? ¿Ya? ¿Me entiende? Ya, abra su cabeza. Usted ha leído mucho. Si lleva años con nosotros, usted ha aprendido mucho. Ya yo, ¿cierto?, carezco de tomar cosas que ya pasaron. No, ojalá cosas que vengan y nos abran la cabeza, nos partan el cerebro en dos. Y vamos a decir, wow, ¿qué estoy haciendo con lo que yo creo que estoy haciendo? ¿Me entiende? Preguntarnos, hacernos un autoanálisis, una reflexión a sí mismo. ¿Ya? Entonces, en este aspecto. Entonces, si la redención de Dios es el punto central de la Escritura para todos nosotros, ¿ya?, es porque hay un hecho legal. Estamos condenados. El mundo está condenado. La gente está condenada. ¿Me entiende? Todo ser humano está condenado. Y eso es terrible. Es terrible. ¿Me entiende? Porque la vida en condenación es una vida de muerte y es muerte eterna. ¿Me entiende? Pero una muerte en salvación es vida eterna. Así dice la Escritura, ¿no? Porque si morí por Él, viviremos eternamente. No importa. Y en ese sentido, entonces, necesito esto. Entonces, por eso nace, nace el sentir. Por eso, hermano, yo no puedo simplemente tener una acción de adoración porque tengo ganas de adorar, o porque dejo de adorar porque no tengo ganas de adorar, o hago lo que yo quiero porque, ¿me entiende?, me está pasando esto y no quiero ser hipócrita. No, la Escritura va mucho más allá de lo que tú sientes, percibes, estás viviendo. ¿Me entiendes? O sea, uno tiene que saber adorar a Dios en toda circunstancia. No importa lo que te esté pasando. No sé cómo llegaste con el pie arrastrando. No sé si llegaste en cuántos problemas con tu esposa. Pero tú tienes que saber que llegando a la casa tienes que adorar. Porque lo único que va a desatar tu vida y tu espíritu debido a la salvación que está en ti es la adoración. ¿Cuántos dicen? Por eso el concepto de decir, no, ustedes dicen que adoran allá. No, es que el Señor Jesús le estaba diciendo cosas extraordinarias. Le estaba hablando de salvación, le estaba hablando de esto. Pero inmediatamente cuando uno es salvo, uno adora. La consecuencia de cantar, hermano, la consecuencia de tener devocionales no es simplemente rellenar para que los hermanos lleguen a tiempo para hacer otra cosa. ¡Oh, Dios! Valorice su salvación. Yo no lo estoy diciendo otra cosa. Valorice su salvación. Quiero que salga feliz. Es que me falta esto. Hermano, tiene lo más grande ya de su vida, la salvación. Usted tiene que ser una persona, es que me duele aquí, es que estoy enfermo de riñones, es que tengo cáncer, es que no importa, hermano, si esta carne tiene que deshacerse. De esta manera tú no entras al reino. No entramos al reino. ¿Quién quiere cuidar tanto esta carne? La eterna juventud. No, hermano, si esto no va a servir, aunque tengas, cierto, la carita estirada y todo eso, y aunque tengas un bronceado perfecto este verano, no vas a entrar al reino con esa carne. Esto es lo que tenemos que apreciar. Por eso venir acá no es que tengo, no, hermano, voy a cantar porque me ha ido bien en el negocio. No, hermano, estoy bien con mi esposa. No, hermano, la consecuencia de estar bien con Dios es que todo lo demás va a estar bien contigo. Pero es la consecuencia. No sabemos valorizar nuestra salvación. Por eso a lo mejor no hablamos con otros. No nos multiplicamos. No permitimos que el sueño de Dios, que es un sueño de lo imposible, de que el mundo conozca a este Cristo. Es porque allí estamos nosotros incluidos.
el poco avance que hemos tenido. ¿Ya? Entonces por eso estaba la conversación, vosotros adoramos allí, más ahora le digo, porque Dios no buscaba, Jesús ya tenía claras las cosas. Jesús cuando vino a este mundo, Él sabía que las cosas que tenían que suceder, ¿cierto? Y de la forma como tenían que suceder. Dijo, no es así. Yo ya no quiero esto. Yo ya luché harto con un pueblo, ¿cierto? Por décadas, por siglos y siglos, y no he entendido, ha sido duro de entender lo que yo he querido expresarle. Si nosotros no debiéramos haber sido evangelizados por ningún país europeo, nosotros debiéramos haber sido evangelizados por los judíos, por los israelitas. Porque era el pueblo escogido de Dios. Recuerde que por Él, por ellos y para ellos, ¿qué? La palabra. Esta palabra es causante de ellos, de los judíos. Así que ¿quién tendría que haberme evangelizado? En esa consecuencia de entender a Dios y saber que Dios quería lo mejor, eran los judíos. Como más de algún chileno ha decidido, ¿por qué no nos conquistaron los ingleses? Y así, entonces, en este sentido, entonces sigo. Recuerde que estamos en la introducción, no importa que se acabe el tiempo con la introducción, pero quiero que a usted le quede claro por qué hay que multiplicarse y por qué voy a hablar de sueños, por qué voy a hablar de visión. Que yo podría estar súper contento con lo que vi allí el día 23, ¿fue? 23, en el Centro Cultural. Había más de 600 personas y el gran número de ellas, no habría más de 50, pongámosle 70 personas. Una congregación así es una congregación linda. Y cualquier pastor estaría tranquilo. Pero yo no estoy tranquilo. Yo quiero multiplicarme. Quiero que este año se abra otra obra. Yo ya le dije, no me pregunte dónde ni sé, porque el Señor simplemente me dice, agárrala, tómala. Y yo la tomo. No sé a dónde Él está. Tiene hartos días. En un segundo me dice todo. Sí, ya es suficiente. ¿Dónde va a ser y qué es lo que va a hacer? Lo importante es saber que Dios quiere algo conmigo este día, este tiempo. ¿Ya? Y poder. Entonces, mirar esto. ¿Ya? Y verlo. Entonces por eso nace la expresión, la más bella expresión bíblica, ¿cierto? Ahora, toda la palabra es bella en sí, pero la expresión del interior, del deseo, del sueño de Dios, del pensamiento de su voluntad, de su principio de reino, todo está basado en este texto tan voceado. Y como digo yo, ¿quién no conoce Juan 3:16? ¿Quién no lo conoce? Mucha gente lo conoce. Y ese sentido es entonces el que se da, el que se entiende. Vamos. Dice entonces, ¿cierto? Porque de tal manera, ya, hablando de este nacimiento, por eso cuando estaba hablando en el capítulo 4 de la mujer samaritana, era el sentido del amor de Dios, nada más. Por eso lo dice en el 3:16, para que cuando llegue al 4, a uno le quede claro por qué habla con una mujer extraña, ¿por qué le dice lo que le dice? ¿Y por qué expresa lo que tiene que haber en un hombre o en una mujer salva? ¿Ya? Y el 16 le dice, porque de tal manera. ¿Ya? Porque de tal manera. ¿Por qué le hace mención la escritura de Moisés? Porque simplemente Moisés en un momento de necesidad extrema, de muerte. Allí había muerte y salvación. Nada más. La serpiente estaba mordiendo a cada israelita y cada israelita que era mordido, moría. Y Moisés exclamando al Dios del cielo, no había forma de salvación. No había forma. No estaba Cristo. Entonces, levanta esto y lo hace entonces, ¿cierto? En una magnitud. Entonces, todo aquel que mirara, pero no era simplemente mirar, sino había que creer. Había que creer, había que tener fe. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice, el que cree en mí. Por eso dice, el versículo dice, así como Moisés levantó la serpiente, así tiene que ser el que cree en mí, Cristo. Levantado es Cristo hoy día, no es una serpiente.
¿Entiendes? No es una cruz, sino que es Cristo. Cristo es, entonces, en esa esencia y en esa evidencia de Cristo es que yo tengo que mirar y creer. Y cada mañana tengo que mirar a mi Cristo. Y sé que de Él dependo. Sé que en Él estoy salvo. Y que lo que venga durante el día será conforme a su voluntad. Y entonces, porque de tal manera te amo, Hugo. Y usted pone su nombre ahí. Por eso entregué a mi hijo. Porque te amo. Te amo. Porque sobre ti había juicio, había una condenación. Y yo no podía dejar fuera de condenarte a ti. Porque tú no tienes ningún mérito. ¿De qué forma no te condeno? Si en ti está lo que yo he condenado, el pecado. En mí está el pecado. Y eso es mi condenación. Eso es lo que me lleva a ser condenado por Dios y apartado de Dios. Entonces, Adán y Eva nos dejaron un lío, pero tremendo. Si no hay forma de solucionar ese lío, téngalo por seguro que todo el mundo ha de ser condenado bajo la justicia de Dios. Y como Dios es justo, Dios siempre hace lo correcto. ¿Me dice amén? Sí, Él hace siempre lo correcto. No podía dejar de hacerlo. Y entonces, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga esa vida eterna. Entonces viene el verso 17, el cual yo quiero hablarle un poquito. Dice, porque no envió Dios. Y esto es algo que tenemos que considerar, ¿ya? Dios envía a su Hijo. Viene la solución. Dios, el Padre, el creador de todo, es el único que tenía la forma o la fórmula para solucionar la condenación, el juicio, el pecado. ¿Ya? Y lo hace de una manera, ¿cierto? Lo hace de una manera que nadie, yo creo que esperaba. Solamente en amor. Por eso, hermano amado, cuando usted aprende de Cristo y usted no perdona a alguien, no me diga que tiene a Cristo en su corazón. Si un hermano tiene que perdonar, aunque lo abofetee, aunque digan todo lo que le diga, usted tiene que perdonar. Usted tiene que ser libre. Libre. Cuando dicen amén. No importa lo que te hayan hecho o dicho. No. Sea libre. ¿Ya? Por eso envió Dios para que seamos libres. ¿Ya? Y lo envió a este sistema, a este mundo. A todo esto que estaba sucediendo. A todo esto que estaba sucediendo. Por eso es fuerte cuando habla de fe en el 11 de Hebreo, ¿ya? Y dice que algunos ya tenían una esperanza, dice que miraron la esperanza, miraron a Cristo en el tiempo. Y ellos le creyeron a Él. Mirando eso, trataron de entender que había una esperanza viva en Dios. Y que para nosotros era Cristo, eso era fe. Y por la fe de ellos eran salvos. Así le pasó a Abraham, ¿cierto? A otros que el Señor se los llevó, nuestro Dios. Porque ellos creían de que no eran los mejores y necesitaban a alguien que se expusiera como un sacrificio para que el Dios del cielo lo aceptara. Entonces envía a Dios a este mundo ¿cierto? Para que el mundo en sí pudiese entender su condición. ¿Ya? Dice, porque no envió Dios, ¿cierto? Ese no es un no muy importante. Pero también ese no nos dice otra cosa. Que había condenación. Sí, porque dice, porque no envió Dios, ¿cierto? Envió, Dios a su Hijo. Ya, no lo envió al mundo para condenar al mundo. Entonces quiere decir que el mundo estaba condenado. En sí mismos ya estábamos condenados. ¿Qué? ¿Me entiendes? Entonces cuando yo digo yo soy el mejor, no. Por eso cuando a Jesús le dijeron, maestro bueno, no hay uno solo bueno, el Padre que está en los cielos. Ya, Cristo sabía su condición. No habiendo pecado, se hizo pecador, tomó, ¿cierto?, nuestro lugar. Nunca pecó,
nunca hizo nada que pudiera condenarlo de esa manera. No. Y eso es lo que nos quiso enseñar. ¿Me entienden? Entonces, la condenación era algo que está, hermano, esa gente que está fuera sin Cristo está condenada. El ateo, este científico famoso que le hizo honor al ateísmo, ¿ya? Y que quiere levantar a todos los ateos del mundo, ¿ya? Porque es fantástico, ¿cierto? Así como nos dijo él estúpido a los que creíamos, yo creo que él es necio según la Biblia, por los que dicen que no hay Dios. ¿Entiendes? Y falta de respeto, muy irrespetuoso, porque decirnos de una manera, ponernos calificados de una forma, es como no respetar a nadie. ¿Sí? No porque sepa mucho, ¿cierto? Tendrá todo el pensamiento, el conocimiento, aunque otros lo hayan aplaudido. Tengo mi derecho. ¿Ya? Y en ese sentido, entonces, no. Yo le creo a Dios, yo no sé cuánto. El que no ha conocido a Dios no puede hacerlo, no puede. Es como cuando usted come una naranja y usted le pregunta a la otra persona, oye, ¿qué sabor tiene la naranja? Pero si como si te la estás comiendo tú. Bueno, esa es la experiencia. Lo que Cristo ha hecho contigo. Y si el otro nunca lo ha vivido, que te diga lo que te diga, no es una palabra, ¿cierto? No es una expresión relevante. No es para que tú dejes de creer. ¿Cuántos dicen amén? No. Y eso es así. Entonces, estábamos condenados. Entonces necesitamos esto. Sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Ves? Sino para que el mundo sea salvo. La condenación nos llevaba entonces a una justicia totalmente, ¿cierto? Y una expresión de legalismo. Usted sabe que en el tiempo de Jesús el imperio dominante eran los romanos. ¿Sí? Estaban los romanos. Era el imperio que dominaba. Y toda justicia, la ley, ¿ya? ¿Cierto? En el griego, la ley, ¿me entiendes? Por eso están ahí, la ley es ciega, ¿verdad? Que la ley del hombre es ciega, ¿ya? Pero la ley de Dios no es ciega. La ley de Dios dice que la ley mía es como trapo de inmundicia delante de Él. Justamente porque yo estoy en una condenación. Es como un preso declarando a otro condenado. ¿Lo entiende, no? Es más o menos lo que Dios quiere decir. ¿Cómo la gente puede decirse que está bien cuando está mal? Como otro que cree que moralmente... No. Sí, aquí la moralidad no tiene que ver mucho con el sentido de la salvación. Mi moral viene después de ser cambiada y transformada en el hecho puntual de ser alguien superior, mejor, ¿ya? En cuanto al comportamiento que tengo que tener. Porque dice, ya no tengo los pensamientos míos, ya no tengo la mente mía, tengo la mente de Cristo. Entonces mi moral queda de lado y viene la moral, por decirlo así, ¿cierto? De Cristo, en la mente, el pensamiento y la forma entonces como tengo que conducirme delante de Él. Así que mi hermano, voy terminando un poquito esto, ¿ya? Entonces dice, producto de esto, producto de la condenación, porque hay gente que dice, no, yo estoy bien, yo no necesito a Dios, o me sigo bien. No, pero están condenados. No es el hecho puntual de hacer algo malo que lo condena, no, lo condenó la esencia misma. ¿Cierto? El pecado. Y cuando el pecado condena a alguien, solo hay una forma de sacarle esa condenación, y es Cristo el Señor. Y por eso dice el verso 18, y el que cree, el que en Él cree, no es condenado. ¿En quién? En ese Hijo. ¿Ya? Por eso envió Dios a su Hijo, para que los que crean en Él no sean condenados. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. ¿Ya? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. A ninguno nos gusta que nos digan que lo que hacemos es malo. A ningún ser, y sobre todo cuando somos adultos. No nos gusta que nos condicione nuestra vida, ni nos gusta que nos haya una corrección a nuestra vida. No nos gusta, nos sentimos mal, molestos. No, tengo madurez, sé lo que estoy haciendo. ¿Me entiendes? Pero aunque yo sea torpe o tenga un grado de ignorancia tremenda con respecto a mi condenación espiritual, ¿ya? Eso es lo que el otro me hace hablar que no, que es incorrecto. Y eso es lo que el mundo no entiende. Por eso entonces tenemos que usar palabras muy simples y sencillas. Decir, mira, tú tienes que tener a Cristo y tu vida va a cambiar. Entonces tenemos que poner todo un ejercicio de un lenguaje acondicionado para que puedan entender lo que está legalmente. O sea, usted va al juicio, ¿cierto? Y habla con un abogado y le empieza a hablar en forma legal, usted no entiende nada o no entendemos mucho. Tenemos que hablar de forma, ¿cierto?,
O explícame con huevito, uno dice, ¿no? ¿Me entiendes? Claro, para poder entender. ¿Me entiendes? Entonces, por eso cuando hay una promesa de salvación, es la promesa más fuerte que tengo. Si yo creo, los de mi casa van a ser salvos. Eso es tremendo, hermano. Eso es para alegrarse todos los días. Aunque yo vea a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a quien sea de la casa, a tíos, sobrinos, qué sé yo, un pariente cercano, y los vea que se hunde en el pecado. Señor, hay una palabra, hay una profecía, hay una palabra tuya sobre mi vida. No sé, Señor, que no soy merecedor de tu misericordia, pero yo creo lo que tú dices que tú lo vas a cumplir. No te pido yo que tú cumplas lo que tú dijiste, porque en ti mismo tú no te puedes negar a lo que tú dijiste. Cuando yo sé eso, hermano, yo camino tranquilo. Duermo tranquilo, vivo tranquilo. Hoy, ¿cuántos dicen amén? Claro que sí. Porque eso me da paz. Y puedo seguir compartiéndole a otro que necesita. ¿Me entiendes? Porque si no veo al que está a mi lado, que es mi familiar, salvo, que no voy a poder compartirle a nadie más. No. Mi esperanza está en lo que la palabra de Dios me dice. Entonces, es esperanzador todo esto. Aunque hay juicio, aunque hay justicia, hay condenación, hay un grado de salvación extraordinaria, maravillosa. Por eso, Dios tiene un sueño de lo imposible. Por eso José es el mejor prototipo de Jesús, o uno de los prototipos más maravillosos de Jesús. Porque todo sueño que Dios da viene de Él. Viene de Él. ¿Me dice amén? Y entonces, ¿cierto? Podemos entender esto y podemos comprender mi necesidad. No es que los demás dentro de la congregación me vean cuánto sé y cuánto me usa Dios. Mi necesidad es allá afuera. Es para que otros vean lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces, mi pregunta sería en esta mañana, o una de las tantas preguntas que nos podemos hacer: ¿cuánta pasión hay por tu salvación que tú vives como un salvo? ¿Cuánto deseo y pasión tienes por tu salvación? Que dice: yo no voy a pecar, el pecado está lejos de mí, porque mi salvación es tan grande que yo no voy a dar un ápice, ¿cierto?, ni un centímetro, ni un milímetro a que el pecado haga algo contra mí. ¿Te imaginas cómo viviría cada creyente? Tendríamos el refrán chino en nuestra lengua muchas veces, sobre todo en las relaciones humanas, ¿no? 10 veces me doy vuelta a la lengua antes de hablar. No vaya a ser que vaya a dañar a alguien. No vaya a ser que mi lengua profese algo que sea pecaminoso. Pero hay cristianos que se les sale hasta garabato. Hay gente que ofende con facilidad. Entonces, ¿cuánto consideras tu salvación? No digo que porque has pecado has perdido la salvación, no estoy diciendo eso. Pero el pecado determina que no logres tener todo lo que Dios quiere darte. Y tienes que volver porque el Señor vuelve a traer y dele, que dele. ¿Me entiendes? Igual como en el Antiguo Testamento, traía uno, un profeta, traía otro, un rey, un juez, profeta y profeta y profeta y profeta. Hablándole de todo y por todo. Entonces es difícil para Dios cambiarnos a nosotros. Porque nosotros no ponemos de nuestra parte en el conocimiento que tenemos para poder ser esos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué mucha gente hoy día no quiere hablar de Cristo? Porque seguramente su testimonio no es el mejor. ¿O qué impide que tú hables? Puede ser una parte tuya. Tu forma de actuar, tus relaciones, tu manera de hablar, etcétera, etcétera. Pero este año es el año en que tus sueños, a través de este punto, va a ser una sustancia tan nutritiva que no te va a costar hablar de Dios. Que no te va a costar hablar de Cristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y que no te va a costar nada de decir quién eres. ¿Quién eres? En Cristo el Señor. Dale un buen aplauso a Jesús por todo lo que Él ha hecho. Por todo lo que Él ha hecho. Ha sido grande, ¿ya? Entonces yo quiero que sueñes con un alma este año.
Mira, que no es una gran imposición. Es uno. Es uno, nada más que uno. Y como bien decía Débora, no habría lugar que estuviera desocupado. Faltarían sillas. Ese es el día en que yo voy a colgar a la gente aquí. Bendito día. Déjeme soñar. Déjeme soñar, ¿cierto? ¿Ok? Vaya conmigo entonces al texto bíblico que tenemos de cómo va. Simplemente para comenzar a decir algunas cosas. ¿Me entendió por qué el Señor quiere que nos multipliquemos, no? ¿Cierto? Es una gran necesidad. Es una gran necesidad. No sé cuántos de ustedes conocen a este personaje, Eliú. Es un chico joven como yo. Gracias por la sonrisa. Sí, es un joven. Recordemos que en el tiempo de los judíos los jóvenes llegaban a ser hasta los 40 años. ¿Cuántos tienen 40? O de ahí para abajo. Entonces, usted puede ser un Eliú. ¿Ya? Eliú es un personaje bíblico que sale solamente en el libro de Job. Y sale, es como esos jóvenes celosos de Dios. Esa gente, esos chicos ¿cierto? Esos Max, esos Daniel, por ejemplo. ¿Me entiendes? Que tienen pasión por Dios, por Cristo. Este Eliú era así. Y de repente vio uno por allí que estaba con problemas y hablaba contra Dios, y hablaba y decía tantas cosas. Bueno, Eliú aparece en este momento de la vida de Job. Usted sabe la vida de Job, vida de sufrimiento, pero que el último dijo, ¿cierto? Tuvo que reconocer que todo estaba en Dios y que todo era Él. Entonces, en este pasaje 33 ¿ya? De Job, Eliú sale al encuentro de todas las interrogantes, de todas las cosas que estaban sucediendo allí, ¿ya? Y de todo el lenguaje que Job había dicho y que había hablado. Y entonces Eliú le dice, ya, estoy harto, estoy demasiado, yo ya no soporto, mi hacedor me va a hacer algo, yo mejor tengo que hablar. Ojalá muchos sintamos lo que Eliú. Hablar. Si me quedo callado, no va a ser lo mejor. Si guardo silencio, no va a ser lo mejor. Tengo que decir algo. Tengo que hablar. Eso es lo más o menos la esencia de este jovencito Eliú, ¿ya? ¿Cierto? Y entonces empieza, y quiero leerlo del verso 14, ¿ya? Para que usted tenga un poco del contexto. Sin embargo, dice, en una o en dos maneras habla Dios, ¿ya? Y entonces le estaba diciendo esto a Job, ¿ya? Porque le dice en el verso 1, si usted está leyendo conmigo, dice, por tanto, dice Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. ¿Ya? Y aquí yo abriré mi boca, dice, y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararé la rectitud de mi corazón. Nótese, por favor, ¿qué joven puede hablar así? Soy recto de corazón. ¡Oh, Dios! ¿Ya? Soy recto de vida. Recuerde que no está hablando del órgano cardíaco, sino que hablando de la vida. Es una persona que está recta delante de Dios, ¿ya? Y entonces sigue hablando. Y entonces llega esta parte. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios. Pero el hombre, es aquí el punto, pues, hermano. Que aunque Dios habla, el hombre no entiende. Dios tiene un sueño de hacerlo salvo, pero el hombre no entiende. ¿Ya? Diga gracias, Señor, porque yo entendí. Sí, fue un poco duro, pero entendí. ¿Sí? ¿Ya? Anduve tanto tiempo por ahí. No, pero ya entendí. Y entonces allá hablamos del hombre viejo, de todo esto, de la naturaleza antigua. ¿Se recuerdan, no? ¿Cierto? Los que llevamos más años. Pero allí está. Entonces, a veces el hombre no entiende. Y esto es lo que a nosotros como iglesia nos toca la tarea. De que la gente entienda. De que la gente entienda que Dios habla. Y que habla hoy. Y que habla hoy. ¿Me entiende? No importa todo el cerumen que tenga en sus oídos, no, Dios habla hoy. Hoy habla. Y entonces tengo que oír a Dios hoy. Porque me habla de maneras. Hay formas como Dios me habla. ¿Cierto? Y yo tengo que oír. Pero el hombre no entiende, dice.
Por eso muchas veces la iglesia sigue creyendo que Dios es como un hospital, donde vamos para que nuestros asuntos, ¿cierto?, se arreglen saludablemente. Seamos sanos, seamos libres, seamos prósperos, seamos bendecidos. ¿Me entienden? Entendemos muchas veces como Dios que solamente es eso. No, esa es la consecuencia, la consecuencia de ser salvo. Quiero que ame su salvación. Quiero que la considere en esta mañana. ¿Me entiende? Quiero que la considere en una alta estima, porque usted es salvo. Por eso viene todo lo demás. Todo lo demás. ¿Me entiende? Todo lo demás. Y por lo tanto, entonces esto es maravilloso porque ya Dios nos habló. ¿Cuántos hemos oído la voz de Dios? Aquí estamos, los que somos salvos. ¿Ya? Ok, sigo. Pero el hombre no entiende. Por sueño en visión nocturna. Aquí está la forma en como Dios le hablaba, ¿cierto? Como Eliú le decía a Job. ¿Ya? Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. ¿Ya? Eliú tenía claras las cosas. Cuando Dios te habla, no te habla sino para salvarte. Es tremendo. Es tremendo. Dice, para que no vaya a tu vida a caer en espada, en muerte, ni sepulcro. Que está hablando de muerte y de salvación. Está hablando de que con Dios tú puedes ser salvo. El hombre era un evangelista, Eliú. Eliú decía, no, yo no me voy a quedar callado porque no quiero que Job sea condenado, ni que sus amigos que muchas razones tenían, y que sus razones no eran todas las razonables delante de Dios, ni las mejores posturas. Eliú dijo, no, yo le voy a hablar. Porque todo hombre necesita de Dios. Todo hombre. Y si esta gente no logra entender cómo Dios le habla, cuando cae el sueño, ¿cierto? Cuando cae el cansancio, viene la noche y Dios puede hablarle en la intimidad de su mente. Por eso dice el científico, dice el médico, ¿cierto? Que nosotros soñamos todos los días. Y si soñamos todos los días es porque todos los días puede Dios hablar. ¿Cómo? En sueño. Uy, Dios. ¿Te das cuenta la consecuencia de una cosa con la otra? No es una irrealidad de que el sueño sea todos los días. Porque Dios no quiere hablarte una sola vez. Te quiere hablar todos los días. Porque los que aman hablan todos los días. Porque los que se aman no pueden dejar de oírse. No puede usted dejar de oír a Dios si usted ama a Dios. Y si Dios te ama a ti, Él quiere oírte. Uy, Dios. ¿Lo entiende o no? Claro, porque si no la cosa no funciona. No va a funcionar. Entonces, mi necesidad, ¿cierto? De que esto logre. Por eso el Señor expone, ¿ya? Que los sueños o las visiones que provienen de Él, están basadas en un propósito de reino. Dios no da sueños, no. Él nunca pensó en otro reino. Nunca Él pensó en otra cosa. Por eso cuando vino Jesús, lo primero que dijo, aquí el reino de Dios se ha acercado y entre vosotros está. Si Dios me dice que el reino de Dios vino, es porque el reino de Dios existía. Estaba de antemano. Alguien diga amén, si me está entendiendo. ¿Me entienden? Esto es profundamente sencillo y sencillamente profundo. Para que podamos entender que el Antiguo Testamento no es una cosa, no es algo que está simplemente dosado como la historia del pueblo de Israel, que tenemos historia, que tenemos cultura, que tenemos cierta parte religiosa del pueblo de Israel. Sí, está allí. Pero nunca Dios dejó de mirar al pueblo que no era su pueblo. ¡Oh, Dios, alegre tu corazón, por favor! ¿Me entiendes? Dios nunca dejó de pensar a aquellos que en algún momento fueron llamados gentiles. Porque cuando Dios habla de que son las bodas de Canaán, perdón, las bodas del Cordero, ya no está hablando de los israelitas solamente. Y eso es maravilloso porque ahí estamos nosotros. Aleluya.
Así que vísteme de tu blancura. ¿Cierto? De la mollera hasta la planta de los pies y la podrida llaga, sáname. Hazme como blanca lana. ¿Se da cuenta usted? Entonces, si este joven trataba de hablarle a estos hombres los sueños, y los sueños hacen a un hombre grande, porque los sueños producen un efecto en nosotros. No, parece que no estamos hoy día, ¿me entiendes? Por eso, el que tú sueñes con un alma te va a mover a que tu sueño sea una realidad. Porque Dios te está hablando. Y si ese sueño es así, Dios lo va a hacer una realidad. ¿Ya? Porque si hablamos en forma, ¿cierto?, de sueños, ¿cierto?, grandes sueños, hacen grandes hombres. Tienen grandes visiones. Son personas que van a llegar a un sitial, ¿cierto?, superior. No están allí nomás. ¿Me entiendes? Ninguno puede tener un sueño y decir, no, yo me conformo con lo que estoy, no, si estoy bien, no quiero nada más. No, eso es no mirar que la vida tiene mucho más en Cristo para nosotros. Porque estos sueños, ¿cierto, hermano? Estos sueños son esa sustancia, ¿ya? En este sentido, es la sustancia del granero de Dios. Que cuando un sueño viene de Dios, cuando Dios me habla, cuando Dios me muestra algo, cuando vengo con una visión, cuando Dios me está diciendo que aquí hay alimento. Aliméntate de esto para que llegues a hacer lo que te estoy mostrando. Hoy, cuando dicen amén. Claro que sí. Y no hacer porque tengo un don simplemente, sino vivir bajo ese granero de Dios, que con el don me va a enriquecer mucho más ese sueño. Va a ser mucho más grande, mucho más poderoso. Entonces, deje que sus hijos sueñen. Deje que alguien sueñe. Y usted tiene que enseñarle, si el sueño es de Dios, Dios lo va a hacer. Cuando el sueño de poroto, simplemente es un hinchazón que tuviste en la noche, nada más. Nada más que eso. Pero cuando es un sueño de Dios, hermano, no importa qué edad tengamos. Oiga, yo voy a cumplir 61 años y me siento como ese jovencito, ¿cierto?, de 80 que decía, dame lo que Dios me prometió. Y le decía a Josué, oye, Josué, no, dame lo que Dios me prometió. ¿Te recuerdas? Sí, anda, toma, es tuyo. Y qué bueno que haya otro hombre que no le diga, oye, pero estás viejo. Que ninguno de nosotros nos digamos, oye, pero la edad que tú tienes, usted lo va a hacer. ¿Y quién es usted? Si Dios me habla, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Por eso, Dios tiene ese sueño, ¿cierto?, como voluntad propia. Es su soberanía, es su deseo. ¿Ya? Si puede entenderlo de esta manera, cosa que después vamos a lo mejor a escudriñar un poquito más profundo. Si el Señor, si Dios, nuestro Padre, viene y le da una profecía a Joel, y que parece curioso, por decirlo de alguna forma, que esa misma profecía que dio tantos siglos antes haya de ser usada en el mismo día en que empezó la multiplicación de la iglesia. ¿No le parece a usted curioso que una cosa coincida con la otra en un momento en que yo pensé que esto era simplemente para vivir? No es para vivir, es para multiplicarse. ¿Cuánto tiene el Espíritu Santo? Es para multiplicarse. Y te vas a multiplicar también con tus sueños. Porque los sueños que Dios también te da a ti, también los va a realizar. ¿Ya? Los va a realizar. ¿Cierto? Entonces, a pesar de que gente como lo que mencioné hace un rato atrás, tengamos oposición, se rían, nos digan ridículos, ¿ya? Pasemos persecución, porque somos soñadores de un sueño que parece ser imposible. Uno sigue adelante. Yo voy a seguir adelante. Usted tiene que seguir adelante. Y aunque a lo mejor por ABC motivo no logré que este año fuese lo que yo pensé, el próximo año seguirá. La persona que tiene fe persevera. Y la perseverancia es una cosa continua y es presente.
hoy. Mañana es hoy. Siguiente día es hoy. Futuro es hoy. Uno persevera. ¿Cuántos dicen amén? Claro, persevera. ¿Me entiendes? Y en ese sentido, entonces, en esa perseverancia del sueño, no importa lo que te digan. No importa. ¿Ya? Vas a seguir adelante. Vas a llegar a tener lo que siempre deseaste tener en el Señor. Pues mis sueños en Dios tienen que ser así. Ya, hermanos amados, no dejen que los pastores soñemos con almas. Porque no es exclusivo de uno. No es exclusividad mía, ni de los que estamos acá pastoreando. No, es de todos. Es de todo y para todos, cuando dicen amén. ¿Me entiendes? Y en ese uso yo creo que Dios te va a dar cosas maravillosas. ¿Ya? Por eso, muchas cosas no te resultan, hermano. Hay cosas que no te resultan, porque no eres perseverante. No eres así como uno que determinó. Por tanto, Job, oye ahora mis razones. El tipo determinó, voy a hablar. No porque me parece inadecuado, no porque la edad que tengo, no porque él no buscó por qué. Si ciertamente en un momento lo pensó, dijo, dejo de lado eso y voy a determinar lo que tengo que hacer. Y lo hizo. Y lo hizo. Entonces determinó hacer algo extraordinario. Hablar de lo que Dios le decía que hablara. Y se lo dijo a esta gente. Así también es el soñador. Los sueños son importantes. Porque la palabra de Dios me enseña que los sueños, ¿cierto?, son un principal, una forma principal, cómo Dios me habla. Cómo me habla, cómo me dice las cosas y cómo está con respecto a su obra. Si yo tengo un sueño que simplemente es de levantar algo y de levantar algo y de levantar algo que no tiene propósito de Dios, es simplemente mi esfuerzo, es mi capacidad humana. Es lo que yo... No, todo lo que yo haga tiene que estar insertado en el pensamiento del reino de Dios. Todo. Si usted el día de mañana dice, yo voy a levantar un negocio, ¿para qué? Por eso muchos negocios fallan. Mucha gente falla. Muchos cristianos fallan en sus... Pero es que yo le pedí a Dios y Dios me dijo esto, Dios me dio señales. No, no, no. Si nada de señales, hermano, hoy día no hay que tener señales. Hoy día hay que creerle a Dios y que Dios haga las cosas. La señal vendrá cuando empiecen el proceso de tu fe, de tu confianza, de creerle a Dios, de saber que Dios. Por eso, más dificultades vas a tener cuando un sueño es de Dios y que Dios dice, no, Dios me va a hacer. Claro. Y si el negocio empieza con esa dirección clara de que Dios fue el que te expuso o te propuso y te determinó a hacer eso, entonces es diferente. Y Dios en un momento dado tendrá que abrir las ventanas de los cielos, ¿cierto?, las puertas que están cerradas, la gente que no ha llegado, y viene la bendición. Porque te probará. Pero cuando yo simplemente hago algo que no es malo, solamente para alimentarme, solamente para tener algo de mis recursos humanos y no pienso en Dios, es diferente, es distinto. Y si lo hago mucho más práctico, cuando usted pide aumento de sueldo y usted no está pensando en que su diezmo va a subir y que su ofrenda va a subir, usted va a dejar, ¿cierto?, de percibir la mejor bendición de Dios. Porque lo logrará bajo la capacidad, pero no lo logrará con la bendición de Dios. Claro. Wow. Ya se puso pesado ya. Claro que sí. Toda mi vida gira en torno a Él. Por eso muchas veces las almas pueden quedar muy de lado porque todo está girando tan céntrico en mí mismo que a veces las almas... No, yo tengo que ver que lo que me está pasando es para los demás. Es para los demás. Cuando Pablo ahora le dice, mira, el que robaba ya no robe más. ¿Cierto? El que no trabajaba, trabaje ahora. Y trabaje con su mano. ¿Para qué? Para bendecir, dice. Para dar. Al que no tiene, ¿cierto? El hombre no está trabajando simplemente, salí de la pobreza, salí de mis deudas. No, simplemente para eso. Por eso cuando hay gente generosa y que simplemente está dando, hermanos, Dios le da más, Dios le da más, Dios le da más. Y ese simplemente lo hace porque nace en él de dar y punto. Y otro dirá, ay, que soy ridículo, ¿cómo estás haciendo eso? Mira todo lo que no importa. Él dice, aquí está mi bendición y yo no le hago caso a nadie más porque Dios me lo mostró y yo lo hago. Punto y se acabó. Dale un aplauso al Señor si quiere, eso es. ¿Ya? Por eso,
En esta mañana, si nos contamos, podemos decir que aquí hay cientos y tantas personas, hay cientos y tantos sueños. ¿Y cuántos sueños de estos cientos y tantos que hay aquí son de Dios? ¿Y cómo lo sé? Cuando yo pienso que lo que yo estoy pidiéndole a Dios o lo que yo quiero es para Dios, no es para mí. No es para mí. ¿Qué señal necesita allí? Necesita entender lo que la palabra dice y creer a Dios. Recuerde, la gente está condenada. Se va a juntar con una mujer samaritana, ¿ya? O con un ciego Bartimeo, o con un ciego nomás, ya, listo, para ponernos tan... Claro, se va a juntar con alguien allí y va a gritar. Pero déjelo gritar, ¿ya? ¿Me dice amén? Y fue la introducción de la introducción de los versículos, porque ya estamos en la hora. Estoy llevando casi una hora de predicación y ustedes no me han dicho. Es que yo me apasiono. Además que hace 2 semanas que no hablo, hermano, y eso es peligroso. Eso sí que es peligroso. Súbele, chicos, de la música. ¿Le quedó claro? Vamos a soñar, pero que el sueño de Dios sea nuestro sueño. Dios quiere salvar a alguien. No me digas, pastor, ore por él. No. Yo estoy orando por todo lo que tú quieres que yo ore. Yo quiero que tú hagas lo que tú tienes que hacer. Yo voy a seguir orando. No es que no te digo no me pidas. No, simplemente estoy diciendo, haz lo que tienes que hacer. Y te digo más, vas a tener más resultados pronto que lo que tú crees, que lo que tú esperas. Este año nos vamos a multiplicar. ¿Ya? Y dale un buen aplauso porque el Dios de la multiplicación está con nosotros en esta hora. Gracias, Jesús. Así que cuando me estés escuchando hablar de sueño, ya sabes de qué sueño estoy hablando. Que vamos a insertarlo en nuestro, por cierto. Pero el sueño más importante es el de Dios. Lo que Dios quiere hacer conmigo. Dios sueña hacer algo conmigo. ¿Ya? ¿Te has dado cuenta que Dios sueña hacer algo contigo? Sí, te da dones, te capacita, te da el Espíritu Santo, te salva, te enseña a orar, te enseña a vivir sin pecado, te enseña a decir la verdad. Dime que no hay un sueño de Dios con nosotros. Claro que sí. No para que seamos mejores personas, porque eso es una forma, es un concepto que una persona puede determinar. No, tú eres buena persona porque me ayudas. Si no lo ayudo, tú eres una mala persona. No, Dios dice lo que somos, de la forma como Él ha determinado que seamos. Y que Dios nos bendiga en esta hora. Hoy hay tanto que decir. Tenemos la Biblia entera para hablar de ella durante este año, una vez más. Y el Señor seguirá dando palabra del Señor. Quiero que Dios te dé sueños y que todos tus sueños se centralicen en el sueño de Dios y lleguen a ser el sueño. ¿Ya? No mi sueño, el sueño. Tengo un sueño en Dios que también es de Dios. Oh, y cuando dicen amén, ponte de pie, iglesia, levanta tus brazos al cielo y dile gracias, Señor. Espero que hayas entendido un poquito más lo importante que es tu salvación. Qué importante es hablarle a otros por ser salvos. ¿Ya? Eso ha de ser entonces una cosa que nos lleve a tener mucho más bendición de parte del Señor. ¿Ya? Dale gracias al Señor. Puedes levantar tus brazos al cielo, decirle algo que nazca en tu corazón, no algo que yo te diga, sino algo que nazca en tu corazón frente a esta palabra, frente a lo que Dios... Yo creo que Dios te empezó a hablar y empezó entonces a sacar algunas cosas que estaban dentro de ti como una razón simplemente válida. Lo válido es de Dios, lo que Dios tiene, lo que Dios dice, lo que Dios hará. Oh Jesús, gracias Jesús, gracias Dios. Te alabamos y te damos la gloria. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias. Aunque el sol no amanezca, aunque el color del firmamento sea gris, mi corazón no temerá. Oh Señor, todo milagro. Descansaré en tu presencia. Me abrazaré a tus promesas. Aleluya, sí, Jesús.
Padre, gracias. Serás mi luz, mi fortaleza. El legalismo, Mi la corazón condenación no que hay. temerá. Gracias, Porque bueno es el Señor. Oh, Jesús, así es. Conmigo va. Gracias, Dios. Conmigo va. Padre, gracias. Fiel Gracias, es Jesús. nuestro Rey. Aleluya. Poderoso es Él. Gracias, Jesús. Poderoso es Él. Bendito Jesús. Porque bueno
Qué bueno es el Señor conmigo, con nosotros vas, conmigo va. Gran fidelidad, gran fidelidad. Si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Gracias, Jesús. Te honramos y te damos toda la gloria, Jesucristo. Gracias. Señor, que ninguno tenga en poco su salvación. Que haya gratitud en esta mañana por ser salvos. Señor, que estamos en el sueño tuyo, Dios. Que tu sueño era hacerme salvo, que tu voluntad era hacerme salvo, que tu propósito era salvarnos. Padre, gracias, gracias, gracias. Señor, que haya gozo, haya alegría, haya felicidad, Dios. No porque las cosas humanas están todas, Señor, resueltas, sino porque tú nos has salvado, Señor. La mejor expresión, Dios, de gozo y de alegría es por ser salvos. Oh, aleluya, aleluya. Alábale, alábale. Alaba a tu Cristo, alaba a tu Señor. Es la mañana de alabanza a Él. Aleluya. Recuerda, es en tu corazón, es en tu interior. No es en un lugar, es dentro de ti. Dentro de ti nace la adoración. Dentro de ti nace la salvación. Por ser salvo, por ser salva, nace la adoración, nace la alabanza. Aleluya. Oh, gloria, oh, gloria. Que haya gloria de Dios. Oh, prima, cera, brilla, bajota. Oh, fluye, rompe las cadenas, las ataduras. Dios, vengan sueños tuyos sobre tu pueblo. Sueño de Dios, con propósito de reino, con propósito de reino, sueños tuyos, Dios. Oh, Jesús, oh, Jesús, oh, Jesús. Oh Dios, Nadie es como, oh Jesús, oh Jesús, oh Jesús. nadie es como, Oh Dios, hay gracia del Espíritu. Alábale, alábale. con su Oh Padre. mano habitaré. Sí, Jesús. Nadie es como, Más sobre nuestras vidas, nadie Espíritu es Santo. como, Oh Dios, que nadie calle, que nadie calle. Oh Dios, todo alaban, todo glorifican, todo hablan. nadie es como, Aleluya. nadie es como, Jesús. en el hueco de su mano habitaremos. Nadie es como nadie es como porque bueno es el Señor, conmigo va, Oh sí, Señor. conmigo va. Aleluya, Jesús. Aleluya. Él es nuestro Rey, Jesucristo. poderoso es Él, poderoso es Él. Aleluya, aleluya, aleluya. Qué bueno es el Señor, conmigo va, conmigo va. Gran fidelidad, se lo prometió, Él lo cumplirá. Gran fidelidad, gran fidelidad, se lo prometió, Él lo cumplirá. Aleluya. Gracias, Jesús. Mi corazón está lleno de alegría, de gozo por ser salvo. Ser uno dentro de tus millones. Señor, gracias. Permite que esto cause más gozo que tener cosas. O que las cosas que se solucionan, Señor.
sea mi alegría para siempre, sea nuestro gozo eterno, Dios, por ser hijos e hijas tuyas, expuesto a una salvación tan grande, tan hermosa. La expresión de tu amor sobrepasa mi entendimiento, Dios. Que cómo te puedes fijar en nosotros, pero así ha sido. Por eso, Señor, pedimos que tu sueño sea nuestro sueño y que podamos ir bajo el propósito tuyo, Dios, para caminar en este año y multiplicar nuestras vidas, Señor. Mi hermano, mi hermana, te bendigo y la gracia del Eterno vaya sobre ti. Y que el eterno Dios sea en tu corazón. Seas un hombre, una mujer feliz, un joven, una señorita, lleno del gozo del Señor, porque eres salvo, porque eres salva. Dale un buen aplauso y que el Señor te bendiga. Tengas un hermoso resto de día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Agua que bebe. Eso es. Jamás tendremos él. Nunca más. Jesucristo basta. Jesucristo es todo para ti, es todo para ti. Aleluya. Castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Que el Señor te bendiga. Dale un aplauso nuevamente al Señor. Gracias. Despídete de tu hermano, de tu hermana. Gracias. Gracias por haber venido. Dios te bendiga. Saluda a alguien allí, a uno, dos o tres. No llegues y te vayas. Eso es. Exprésale allí tu cariño, tu afecto hacia tu hermano y tu hermana. Que el Señor te bendiga. Tenga un lindo resto de día. Chao, chao. Bendiciones.